Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a meternos con un tema que suena por todas partes, ¿no? En noticias de tecnología, de energía verde, hasta en tensiones geopolíticas. Las tierras raras. Todos oímos que hay peleas por ellas, pero a ver, ¿qué son exactamente? Hoy es 15 de octubre de 2025 y vamos a analizar a fondo estos elementos, su cadena de suministro, que es bastante liosa, y bueno, las oportunidades que podrían abrirse, ¿no? Sobre todo para quien sigue los mercados globales y de Estados Unidos. Tenemos un análisis bastante completo entre manos. Y bueno, este análisis que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si andan por Argentina o piensan viajar, tienen que conocerlos. Gestionan seguros de todo tipo. Auto, hogar, comercio, vamos, lo que haga falta. Tienen el WhatsApp, la web, el mail. Todo en pantalla o en la descripción para contactar fácil. Una vez más, gracias a Broker 360 por apoyar este proyecto. La verdad es que nos encanta trabajar con ustedes. Muy bien. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué demonios son estas tierras raras? Porque ya el nombre suena como algo escondido, ¿no? Sí, es un buen punto de partida porque la verdad es que el nombre tierras raras es bastante engañoso, ¿eh? No es que sean raras geológicamente hablando. De hecho, algunos elementos de este grupo, fíjate, como el cerio, son relativamente abundantes, más comunes incluso que el cobre en la corteza terrestre. El grupo en sí son 17 elementos, los 15 lantánidos, que están ahí juntos en la tabla periódica, y luego se añaden el escandio y el itrio porque tienen propiedades parecidas y, bueno, suelen aparecer juntos en los mismos minerales. O sea que lo de raras no es porque haya pocas, sino por otra cosa. ¿Dónde está el truco entonces? La dificultad. Exacto. La dificultad real y lo que les da todo ese valor estratégico y económico no es tanto encontrarlas, sino separarlas y purificarlas. Están muy dispersas, mezcladas entre sí, mezcladas con otros minerales y normalmente en concentraciones bastante bajas. El proceso químico para aislar cada una con una pureza altísima, hablamos de más del 99,5%, es súper complicado, necesita muchísima energía y es muy, muy caro. Ahí está la rareza económica, digamos. Entendido. Vale, es una rareza de procesamiento, no de que no existan. Y dentro de esos 17, ¿hay algunos que sean como las estrellas del momento? Pensando en tecnología, economía global. Sí, totalmente. Aunque todos tienen su utilidad, el foco estratégico ahora mismo está puesto sobre todo en 4. Neodimio, Nd, prasediomio, Pr, disprosio, Dy y terbio, Tb. ¿Y por qué estos 4? Pues porque son componentes críticos esenciales para los imanes permanentes de neodimio, hierro, boro. Los famosos imanes NdFb. Estos imanes son potentísimos y, ojo, representaron casi el 40% de toda la demanda de tierras raras en 2023. Son vitales, absolutamente vitales para la transición energética. Están en los motores de los coches eléctricos, en las turbinas eólicas, sobre todo las grandes, y también en aplicaciones de defensa muy específicas. Claro, coches eléctricos, eólica, normal que la demanda esté por las nubes y que haya tanto lío geopolítico y de inversión. Se oye hablar a veces de tierras raras, ligeras y pesadas. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Es una clasificación útil? Sí, se relaciona con su estructura atómica y en general con lo abundantes que son y lo difícil que es sacarlas. Las tierras raras ligeras, o LRE, como el lantano, el cerio, el prasiodimio, PR, y el neodimio, ND, suelen ser más comunes. Pero cuidado, porque dentro de este grupo, el Pre y el Nd son cruciales. Forman la base de esos imanes NdFb tan potentes, componen como el 30% de los de más alto rendimiento. Y luego están las tierras raras pesadas, las HRE. Aquí hablamos del disprosio, Y, el terbio, Tb, olmio. Estas sí que son de verdad más escasas y su producción históricamente ha estado súper concentrada en China, sobre todo en unas minas muy particulares de arcilla de absorción iónica. El disprosio y el terbio son valiosísimos como aditivos. Se añaden en cantidades pequeñas a los imanes NdFb para que aguanten altas temperaturas sin desmagnetizarse. Piensa en un motor de coche eléctrico que se calienta o en equipos militares. Esa capacidad de aguantar el calor, lo que se llama la temperatura de Curie, es clave. Y la dificultad para conseguir estas HRE fuera de China es una de las grandes debilidades de la cadena de suministro ahora mismo.
Mencionabas antes lo complicado que es el procesamiento químico. Ahí parece que está uno de los grandes atascos, ¿no? Los desafíos operativos tienen que ser brutales. Brutales, sí. La separación química de cada elemento, que normalmente se hace con un proceso llamado extracción por solventes, no solo es cara y técnicamente compleja, es que además tiene unos desafíos ambientales enormes. Muchas veces los minerales de tierras raras vienen acompañados de elementos radiactivos, como torio y uranio. Y claro, eso significa que al procesarlos se generan residuos radiactivos, residuos que necesitan una gestión súper cuidadosa y, por supuesto, muy cara. Se calcula que para producir 1 kilo de neodimio puedes generar hasta 1 kilo de residuos radiactivos. 1 kilo. Eso es un factor crítico, claro. Y me imagino que las normativas ambientales fuera de China serán mucho más estrictas, ¿no? Exacto. Las normativas ambientales, sociales y de gobernanza, lo que se llama criterios ESG, son muy rigurosas en sitios como Australia o Estados Unidos. Cumplirlas dispara los costes operativos y la inversión necesaria para cualquier proyecto nuevo. Y paradójicamente, esto ha ayudado a reforzar la posición dominante de China. Allí, históricamente, quizás los estándares ambientales se aplicaron con menos rigor, lo que les dio una ventaja en costes durante décadas. Es un reto enorme para las nuevas iniciativas en Occidente. Queda claro. El poder de verdad no está solo en tener la mina, sino en controlar esa fase de procesamiento tan complicada. A ver, analicemos un poco más esa cadena de valor. ¿Dónde están exactamente los puntos críticos? Pues mira, podemos dividir la cadena, desde la mina hasta el imán final de NdFeB, en unas 6 etapas principales, más o menos. Primero, la minería, sacar la roca, el mineral bruto. Segundo, el concentrado, un primer procesado para subir la concentración de tierras raras. Tercero, la separación y refinado. Esta es la fase química clave, donde se separan los elementos hasta tener óxidos muy puros, como el óxido de NdPr. Este es un cuello de botella clarísimo. Cuarto, aleación y metalización, convertir esos óxidos puros en metales y luego en aleaciones específicas, otro punto de riesgo alto. Quinto, la fabricación de imanes, producir el imán final. Esto necesita tecnología, propiedad intelectual muy específicas, otro cuello de botella más tecnológico. Y sexto, el usuario final, pues quien mete el imán en el coche eléctrico, la turbina, el misil, lo que sea. Entonces, el meollo de la cuestión, donde se concentra el riesgo y el poder estratégico, está en esas etapas intermedias, el midstream que has llamado, etapas 3, 4 y 5. Y ahí es donde China, tiene la sartén por el mango. Precisamente. Ahí está la dominancia china. No tanto en la minería, aunque también lideran, sino en el control de la separación, el refino, la metalización y la tecnología para hacer los imanes. Es un dominio que han construido durante décadas, con inversión estatal, desarrollando propiedad intelectual, acumulando experiencia técnica. ¿Y tenemos cifras que muestren esa concentración en el midstream? Supongo que serán bastante impactantes. Sí, los números son muy claros. En minería, China produce cerca del 70% mundial, unas 240.000 toneladas de óxidos de tierras raras, RO, estimadas para 2024. Le siguen Estados Unidos, con un 11-12%, sobre todo de la mina Mountain Pass, Birmania, otro 11%, aunque mucho va a China a procesarse, y Australia, con un 5%. Pero ojo, aquí viene lo importante. Históricamente, casi todo lo que se sacaba fuera de China tenía que mandarse allí para procesarlo. Simplemente no había capacidad de separación en otros sitios. Pero donde el dominio es ya aplastante es en la separación y refinado. Ahí China controla casi el 90% de la capacidad mundial. Y en la fabricación de imanes NdFeB, su cuota supera el 80-85%. O sea que, aunque otros países saquen el mineral, China controla los pasos cruciales que lo convierten en productos de alto valor. Eso tiene unas implicaciones geopolíticas enormes. China no solo controla, digamos, el grifo del mineral, sino sobre todo la tecnología y la capacidad para transformarlo. Exacto. Y lo usa como herramienta estratégica, claro. Fija cuotas de producción, de exportación y puede poner restricciones selectivas. Lo vimos claramente en 2025 con restricciones a la exportación de tecnologías de procesamiento y fabricación de imanes y sobre algunas aleaciones concretas. Eso provoca picos de precios instantáneos en el mercado global. Es una dependencia estratégica muy fuerte para Occidente. Viendo este panorama, es lógico que Estados Unidos y sus aliados estén, intentando reaccionar, ¿no?
¿Qué se está haciendo en concreto para intentar montar cadenas de suministro alternativas? Esto es clave para inversores que miren a largo plazo. Sí, hay un esfuerzo importante y creciente, sí, impulsado por la necesidad de asegurar el suministro para la transición energética y también para la defensa. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el DoD, y el de Energía, el DOE, están metiendo dinero. La empresa MP Materials, que tiene la única mina activa allí, ha recibido financiación importante, casi $60 millones, para montar instalaciones de separación y refino en California. Y tiene un acuerdo con Defensa para suministrar imanes de una futura planta. Se habla de miles de millones disponibles para proyectos de procesamiento allí. Y Australia, que tiene muchos recursos, también es un actor clave. El gobierno australiano está apoyando financieramente proyectos como la refinería Eneabba de Iluka Rosius. Esta se va a centrar en las tierras raras pesadas, el disprosio y el terbio, que son un punto crítico. Otro ejemplo es Arafura Rare Earths, que ha conseguido financiación internacional muy importante con apoyo de agencias de crédito de Canadá, Corea, Alemania, para su proyecto Nolans de NdPr. Esto demuestra que hay un interés global en diversificar, en salir de la dependencia de China. Y si te está gustando lo que escuchas hoy, pues te invitamos a suscribirte al canal, a dejar tu like y a comentarnos qué otros temas te gustaría que tratásemos. En la descripción del episodio tienes 2 enlaces importantes, uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte de verdad ayuda mucho a que sigamos creando contenido como este. No pedimos más que lo que cuesta un café. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, poniéndonos en la piel del inversor que le interesa este sector estratégico, ¿cómo se puede seguir un mercado que parece tan opaco? No hay futuros estandarizados como en el petróleo o el cobre, ¿no? Es un reto, sí. El mercado funciona mucho con contratos privados y precios spot, precios al contado, que publican agencias especializadas como Argus o Fast Markets. Para seguir la tendencia, los inversores suelen fijarse en algunos indicadores clave. Primero, el precio spot del óxido de NdPr. Es la mezcla de neodimio y praseodimio, normalmente con pureza del 99,5%, que es la materia prima esencial para los imanes. Su precio en dólares por kilo es el indicador fundamental más importante para ver cómo van los ingresos de los productores. Segundo, los precios de los óxidos de tierras raras pesadas, HRE, como el disprosio y el terbio. Son más volátiles y reflejan la tensión que hay en el suministro de estos elementos, que son críticos para los imanes de alto rendimiento. Y tercero, existe un ETF muy conocido, el REMEX. Es el VanEck Rare Earth Strategic Metals ETF. Pero ojo, es importante entender que este ETF no sigue directamente el precio de las materias primas. Invierte en acciones de empresas del sector, mineras, procesadoras. Así que funciona más como un termómetro del sentimiento del mercado y del riesgo geopolítico que se percibe. Es muy volátil, eso sí, pero bueno, ofrece una forma de tener exposición diversificada al sector para inversores globales. Bien, ya que mencionas empresas, pongamos algunos nombres sobre la mesa. ¿Quiénes son los actores clave que un inversor debería tener en el radar? Sobre todo fuera de China. Sí, a ver, podemos agruparlos un poco. Para una exposición diversificada, como decía, el ETF REMEX es la referencia. Luego, en minería y procesamiento integrado, destacan 2 nombres fuera de China. MP Materials, MP, en Estados Unidos, buscan la integración total de la mina al imán y tienen un apoyo fuerte del gobierno de Estados Unidos. Su foco es el NdPr. Luego, en minería y procesamiento integrado, destacan 2 nombres fuera de China. Lynas Rare Earths, LIC, que es australiana. Ahora mismo es el mayor productor fuera de China, con operaciones en Malasia y Australia. Producen tanto ligeras como pesadas y están ampliando su capacidad de NdPr. Otros proyectos australianos importantes que están en desarrollo son los de Iluka Resources, ILU, que se enfoca en las pesadas, HRE, con apoyo del gobierno, y Arafura Rare Earths, ARU, que está desarrollando un proyecto grande de NdPr y ya tiene financiación asegurada. En separación y procesamiento especializado, una empresa clave es NEO Performance Materials, NEO, que es canadiense, pero tiene instalaciones fuera de China. Y en fabricación de imanes, aunque China domine, hay empresas japonesas como Daido Steel y TDK que son líderes en tecnología y buscan reducir la dependencia de las HRE. Has mencionado el apoyo de los gobiernos a MP Materials e Iluka. Parece fundamental, ¿no? Dado el coste y el riesgo tan enormes de estos proyectos de procesamiento fuera de China. Absolutamente.
El riesgo de ejecución es altísimo. Montar estas plantas químicas tan complejas requiere inversiones masivas, un CAPEX enorme y superar retos técnicos importantes. Muchos analistas calculan que para que estos proyectos sean rentables, necesitan que los precios del óxido de NdPr se mantengan por encima de $50 o $60 por kilo de forma sostenida. Por eso, la financiación o los acuerdos de compra garantizados por los gobiernos, como los del DOD en Estados Unidos o el apoyo australiano, son cruciales para bajar el riesgo y que los proyectos sean financiables. Y finalmente, los usuarios finales. Hablamos de empresas como Tesla, GM, Toyota en coches eléctricos o Vestas en eólica. ¿Cómo les afecta toda esta dinámica? Pues para estos grandes fabricantes, los OEMs, el principal quebradero de cabeza no es tanto el coste de los imanes en sí, que es una parte pequeña del coste total de un coche o una turbina, sino asegurar la disponibilidad. Necesitan un suministro constante de imanes de alta calidad. Por eso buscan firmar contratos a largo plazo directamente con los fabricantes de imanes o incluso con los procesadores de tierras raras para asegurarse el suministro. Saben que una interrupción en esa cadena podría paralizarles la producción. Hemos cubierto la geopolítica, la cadena de suministro, los actores clave. ¿Qué otros riesgos importantes hay que tener en cuenta? Quizá mirando más a largo plazo. Sí, hay dos interrogantes grandes a largo plazo sobre la demanda, principalmente. Primero, la sustitución tecnológica. Claro, la dependencia tan alta y el coste de las tierras raras empujan a buscar alternativas. Ya hay empresas desarrollando motores para coches eléctricos que no las necesitan, los llaman Rare Earth Free. Valeo, por ejemplo, tiene uno casi listo para producir. Toyota también trabaja en reducir el uso de neodimio. Pero bueno, el consenso general es que los imanes NdFeB seguirán siendo la tecnología dominante por lo menos hasta 2030, por la inercia del mercado y porque el rendimiento que dan ahora mismo es superior. Y segundo, el reciclaje. Es una vía prometedora y necesaria, pero todavía está, digamos, en pañales. Hay desafíos técnicos para recuperar todos los elementos de forma eficiente. La cantidad de tierras raras que se recupera hoy es mínima si la comparas con la demanda, que no para de crecer. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía dicen que la demanda para tecnologías limpias podría cuadriplicarse de aquí a 2040. El reciclaje ayudará, claro, pero no va a ser suficiente para cubrir esa brecha por sí solo en las próximas décadas. Entendido. Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué hitos o catalizadores deberíamos vigilar en el futuro cercano? ¿Qué cosas podrían mover el mercado o indicarnos cómo evoluciona esto? Pues hay que estar atentos a varios frentes, diría yo. Primero, la puesta en marcha real de los proyectos occidentales. Ver si MP Materials cumple sus plazos para la separación y la fábrica de imanes, NU, hablan de 2026-2027. Ver cómo va la expansión del INES y si Iluka termina su refinería de HRI en Australia hacia 2027. Ver si Yarafura toma ya la decisión final de inversión. El éxito o el retraso de estos proyectos es fundamental. Segundo, la política regulatoria china. Cualquier cambio en sus cuotas de producción, nuevas restricciones a la exportación o movimientos en su política tecnológica, eso puede tener un impacto inmediato en los precios globales. Y tercero, las señales del mercado. Hay que estar atentos a los precios spot, sobre todo del NdPr, también a los anuncios de grandes contratos de compra a largo plazo, los off-takes, entre productores y usuarios finales. Y a nueva financiación gubernamental para proyectos. Son indicadores de la confianza del mercado y de si el riesgo de los proyectos va bajando. Vale, y si tuviéramos que destilar una conclusión estratégica final de todo este análisis, ¿cuál sería? Pues la conclusión principal es que el riesgo sistémico y el poder estratégico en este sector de las tierras raras está fundamentalmente en el midstream, en el procesamiento químico y en la fabricación de productos intermedios y finales, como los imanes. Por lo tanto, desde una perspectiva estratégica o de inversión, las empresas que están mejor posicionadas a largo plazo son las que están atacando directamente ese cuello de botella, las que están desarrollando capacidad de procesamiento fuera de China. Y si es con apoyo gubernamental que les quite riesgo financiero y de ejecución, pues mejor.
El precio spot del óxido de NdPr sigue siendo el termómetro fundamental del mercado, mientras que el ETF REMEX refleja más el sentimiento inversor y el riesgo geopolítico. Hay que asumir que este sector es volátil, pero los motores de la demanda a largo plazo, electrificación, renovables, defensa, son estructuralmente muy fuertes. Y la necesidad de diversificar la cadena de suministro fuera de China es innegable. Realmente fascinante, sí. Un universo complejo donde se cruzan la geología, la química más avanzada, la economía global y la alta geopolítica. Mucho más profundo de lo que sugiere el nombrecito de tierras raras. Sin duda. Y un espacio que va a ser fundamental, seguir muy de cerca mientras el mundo avanza en esta transición energética. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Viendo los desafíos ambientales, los costes enormes, los riesgos geopolíticos, ¿qué tan rápido pueden de verdad escalar las alternativas como el reciclaje o los motores sin tierras raras para aliviar esta dependencia? ¿O estamos, digamos, condenados a vivir con esta tensión estratégica durante bastante tiempo más? Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que les haya sido útil, que hayan aprendido algo nuevo y que nos acompañen en la próxima exploración. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este contenido. Nos reencontramos muy pronto. Recuerden que en la descripción de este vídeo están los enlaces a nuestro patrocinador Broker 360 y a PayPal por si nos quieren ayudar. Gracias una vez más.